Bien, bendiciones mis hermanos, soy vuestro hermano Emilio y Biblias al Descubierto. Me complace poder compartir con todos vosotros una nueva reseña acerca de una Biblia que no es algo nuevo, es una Biblia ya bastante conocida en el mercado, ya salió hace un tiempo pues, por la parte de todo de Latinoamérica. Es la Biblia de estudio Nueva Biblia de las Américas. Hace ya un tiempo que salió y bueno, aquí en España también hace ya un tiempecito que salió y bueno, quisiera hacer una reseña a causa de que bueno, he visto una bajada de precio bastante considerable. La verdad es que cuando vino aquí a España estaba sobre unos 44 o 45 euros aproximadamente y después bueno, pues bajó en algunas librerías evangélicas de aquí de España 38 euros. Pero mi sorpresa fue cuando la vi en Amazon y digo, ostras, 28 euros, digo, es un precio bastante, bastante asequible al bolsillo del consumidor. Entonces, pues la verdad es que, bueno, pues quise adquirirla y hace como unas semanas que me la pudieron traer y bueno, quiero hacer esta reseña. Una Biblia que quiero dejar bien claro que tanto la Biblia de estudio teológico como esta Biblia, la nueva Biblia de las Américas, están basadas en una misma fuente y esa misma fuente tiene que ver con la ESV, con la versión estándar en inglés, que salió por allá por el 2008 y que en Estados Unidos, en inglés, una traducción bastante de equivalencia formal, formar un equipo de pastores y eruditos bastante reconocidos, entre ellos Wayne Grudem, J.R. Parker y otros hermanos, John Piper, etcétera, etcétera, ¿no? Fue una traducción bastante bien aceptada en Estados Unidos, cerca de 1 millón de ejemplares aproximadamente se vendieron. Y bueno, pues de esa misma fuente, Sociedades Bíblicas Unidas, y creo que esto no es algo nuevo, que los que ya tienen esta Biblia y la conocen, pues conocerán la historia. Sociedades Bíblicas Unidas, ¿qué es lo que hizo? Bueno, pues sacó una traducción en castellano, pero en la versión de la Reina Valera del 60. Y bueno, pues creo que la conocemos toda, la Biblia de Estudio Teológico, que es prácticamente es la misma que la versión estándar en inglés, pero en el castellano, ¿verdad? En otra versión diferente, pero prácticamente todos los comentarios que tiene y la dinámica que tenía esa Biblia en inglés, pues la pasaron aquí al castellano en la versión Reina Valera del 60. ¿Qué es lo que ha hecho Editorial Vida? Bueno, Editorial Vida, como creo que ya muchos hay, ya varios vídeos circulando de esta Biblia por ahí, por YouTube, y entonces hay muchos hermanos que han subido ya en sus propios canales esta Biblia, así que no hay nada nuevo que deciros, repito por segunda vez. ¿Qué es lo que hizo Editorial Vida? Bueno, Editorial Vida lo que hizo, ni más ni menos, es coger de esa misma fuente, con otra versión, no la Reina Valera del 60, sino con la nueva Biblia de las Américas, hacer, digamos que cogiendo el original, pero de una manera concisa, o sea, no como la versión de la Biblia teológico, ¿no? Biblia de estudio teológico, que es prácticamente similar a la versión de estándar en inglés, ¿no? Tiene todos los comentarios, cerca de 20.000 comentarios, aquí tiene 12.000 comentarios, 12.000 nada más, pero sí que es verdad que lo que tiene una, la otra no tiene. Entonces, como bien dijo un hermano en su propio canal, dijo, si yo tengo la Biblia de estudio teológico, ¿puedo comprarme esta? ¿Se complementan? Sí, porque lo que una tiene, la otra no la tiene, y las cosas que una tiene, esta tampoco la tiene. Entonces vamos a ver algunas cosas, ¿verdad?, que en un principio, pues la Biblia de estudio teológico no tiene. Hay otras cosas que la Biblia de estudio teológico tiene y que esta no tiene, ¿verdad? Pero de una manera muy concisa, pero sí que es verdad que es una Biblia muy enfocada, digamos que para el estudiante, digamos que, bueno, pues que sobre todo el estudiante joven o para la primera persona que llega, digamos que los caminos del Señor, que está comenzando, es una Biblia muy buena en ese aspecto. Los comentarios son más concisos, por supuesto, ya no son los 20.000, son más condensados también, pero bueno, tiene una dinámica muy buena y
y viene de esa misma fuente que creo que es una buena... yo no conozco el inglés, no conozco esa Biblia físicamente, pero por los datos que tenemos, pues ha tenido que ser una Biblia bastante buena, porque para vender cerca de 1 millón de ejemplares y bueno, pues tener la buena tirada que tuvo de Biblias, ¿no? Pues en Estados Unidos y por todos los hermanos eruditos que han participado, y bueno, pues creo que es una buena Biblia de estudio. Entonces, lo que tenemos aquí es algo más conciso, ¿verdad? Pero vamos a leer, bueno, la Biblia viene con un cobertor, ¿vale? Como siempre he dicho, los cobertores estos, que es prácticamente papel, que para protegerla, si no la damos mucho uso, que no la sacamos, por ejemplo, para ir a la congregación, bueno, pues sirve para tenerla en casa y guardarla en tu biblioteca. Si la vas a dar mucho uso, yo como siempre digo, repito, vamos a quitar el cobertor, porque esto es muy fino, esto es papel, esto ni es cartón ni es nada, es papel, simplemente para cubrir un poquito la tapa. Que lo suyo es que si te quieres comprar una funda para Biblias, perfecto, ¿vale? Entonces yo esto lo voy a quitar, ¿vale? Porque esto pues, normalmente no se le da mucho uso por la parte de arriba, por los laterales. Es verdad que por aquí suele morir, y por la parte de abajo igual, se suele chafar, entonces, ¿vale? Vamos a ver un poquito por la parte de atrás lo que tiene esta Biblia. Luego estaremos editando pues, todas las cosas que tiene. Dice, profundiza en el estudio de la palabra con la Biblia de Estudio NBLA, Nueva Biblia de las Américas. Una combinación de la mejor erudición del texto bíblico bajo la traducción de la Nueva Biblia de las Américas y el aporte académico de más de 100 catedráticos. O sea que tenemos ahí unos buenos hermanos que han colaborado, ¿verdad? Pastores y maestros, brindando de esta forma la herramienta idónea para los estudiantes que añoran la palabra y cómo sus enseñanzas se aplican a sus vidas cotidianas. Amén, correctamente. O sea, yo creo que es una Biblia que el que no la tenga y no la conozca, pues vamos a disfrutar de ella, ¿verdad? Dice, herramientas para el estudio, ¿no? Y vamos a ver las herramientas que tiene para el estudio. Dice, resumen histórico del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es un resumen, ¿vale? Que abarca desde el Antiguo y el Nuevo Testamento histórico, ¿vale? Luego tiene introducciones y líneas cronológicas para cada libro de la Biblia con su autor y los temas fundamentales. Tiene 12.000 notas de estudio claras y concisas. Tiene más de 80 mapas e ilustraciones con datos de la época y descripciones detalladas. Casi 900 datos de ¿sabías qué? Con información interesante y relevante. Esto es algo muy peculiar que la Biblia de Estudio de Teológico no tiene. Esto ¿sabías qué? Como dice aquí, bueno, pues son información que es bastante relevante en muchos aspectos, sobre ciertas cosas, sobre ciertos países, sobre ciertos... te da una información muy concisa, pero al mismo tiempo interesante y profunda, al mismo tiempo, ¿verdad? Y creo que tenemos cerca de 900, nada menos repartido por toda la Biblia. Luego tiene 80.000 referencias cruzadas, que no son pocas. Amplia concordancia, índice temático, eso la verdad es que no puede faltar en una buena Biblia de estudio, una buena concordancia, un índice temático. Luego tenemos 120 perfiles de personajes claves de la Biblia. Esto es también muy bueno, ¿no? El conocer cada personaje bíblico, ¿no? De su vida, de cómo, qué es lo que hizo, cuál es la función que tenía ese personaje, cómo Dios lo usó de alguna manera, ¿no? Bueno. Luego tenemos un glosario de términos importantes. Un glosario es como tener un diccionario, más o menos, ¿no? Que te dice una palabra y te explica esa palabra, te explica qué es, ¿no? Por ejemplo, pues, no sé, santuario, ¿no? Y te explica lo que es el santuario. Eso es lo que es un glosario, parecido a un diccionario. Luego tenemos características, es el texto íntegro de la nueva Biblia de las Américas. Luego tenemos el formato del texto a 2 columnas, lo que es el texto de la escritura de la palabra. Luego tenemos 2 cintas marcadoras, una de un color marrón y otra de color un poquito sin color dorado. Y luego tenemos 16 mapas adicionales a todo color, eso lo veremos al final, como siempre.
La letra exclusiva fácil de leer, que es la letra de Comfort Print, es tipografía 9, en adelante. Siempre, bueno, pues Editorial Vida ha considerado hacer una letra que pueda leerse a partir de 9 en adelante. Y luego tenemos el interior, que es el interior a 2 colores, ¿vale? Y este digamos que es el cobertor. Aquí tenemos Visual Studio NBLA, ¿vale? Editorial Vida. Y luego ya aquí pasamos lo que es la tapa dura. La tenemos en color azul, ¿vale? Que también está muy bien. No la he podido adquirir, pero si no me equivoco, creo que es. Bueno, no quiero decir nada, que no quiero meter la pata. La tenemos también en color azul, creo que no es tapa dura, pero es un poquito más cara. Eso también es verdad. Aquí viene con dos cintas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora lo que es la Biblia por dentro, ¿vale? Y vamos a disfrutar de ella, ¿vale? Pues vamos allá. Dios os bendiga. Vamos a ver. Bien, mis hermanos, pues nada, vamos con la Biblia de lleno. Aquí tenemos Biblia de Estudio NBLA, Nueva Biblia de las Américas, tapa dura, Editorial Vida. Y vamos a abrirla por dentro, que es lo que nos interesa. Aquí tenemos la primera cara, Santa Biblia, obsequio a, por y fecha. O sea, si se la quieres obsequiar a algún hermano o una hermana, pues perfecto. Si te la quieres comprar para ti, también. Aquí tenemos Biblia de Estudio NBLA, Editorial Vida. Esta se publicó en el año 2022 y, como dijimos anteriormente, basada en la ESV, versión estándar en inglés, que salió en el año 2008, una Biblia de estudio precisamente enfocada para el estudiante y para todo aquel estudiante serio que quiera conocer las escrituras también, no solamente para los jóvenes. Bien, aquí tenemos la tabla de contenido, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Aquí tenemos el contenido de los artículos y otros recursos y mapas adicionales que vamos a estar encontrando a lo largo y extendidamente a lo largo de toda la Biblia. Luego tenemos aquí la lista de cuadros y tablas que vamos a ir encontrando. Imaginaos si hay cuadros y tablas que vamos a encontrar a lo largo de toda la escritura, ¿verdad? Que nos van a ayudar a tener una mejor comprensión de ciertos temas, ¿no? y de otras cosas más que son muy relevantes. Luego tenemos una lista de perfil de personajes que hay a lo largo de toda la Biblia, de cada personaje bíblico, de quién fue esa persona, cómo Dios lo usó, etcétera, etcétera. Aquí está toda la lista de personajes. Luego tenemos la lista de ilustraciones que estarán repartidas por toda la Biblia también. Vamos a ver algunas cuantas ahora. Aquí tenemos, por ejemplo, yo las he separado con separador, con la cinta separadora. Aquí, por ejemplo, tenemos digamos que el vestuario y los ornamentos que se utilizaban en el santuario, tanto como en el tabernáculo como en el templo oficial. Tenemos el pan de las proposiciones con los 12 panes que representan cada tribu, cada pan la tribu de Israel. Ahí tenemos las vestiduras sagradas del sumo sacerdote. Aquí tenemos el altar del incienso. Aquí tenemos el altar donde se hacían los sacrificios de los animales. Tenemos el candelabro o la misná, también que se le llama. Luego tenemos el arca del testimonio con los 2 querubines, donde se guardaban las tablas de la ley de Moisés, ¿verdad? Luego tenemos aquí otra ilustración. Yo las he ido separando para verlas un poquito, así por encima. Esto es el templo de Salomón, ¿vale? Esto es el templo de Salomón, que fue el primer templo que se construyó y que después, en el año 586 a.C., muchos de los israelitas llevados a Babilonia estuvieron 70 años en el exilio, ¿verdad?, fuera de su patria. Y bueno, después de esos 70 años conocemos un poquito, ¿no? Ciro de Persia, Dios lo usó como ungido para que de algún modo ellos, al derrotar a Nabucodonosor, ¿verdad?, el imperio medo-persa, pues que Dios permitió que a través de este rey diera cartas de que su pueblo fuera a su tierra natal y empezara a construir su ciudad y el templo sagrado, ¿verdad? Ese sería el segundo templo, es el templo de Zorobabel. Bueno, aquí tenemos Jerusalén en la época de David. Luego aquí también tenemos Jerusalén en la época de Salomón.
Luego tenemos aquí algunos más, creo, me parece. No estoy muy seguro. Creo que ya hasta aquí. Creo que no hemos llegado. No, sí, hasta aquí hemos llegado. Bueno, yo quería apartar algunos para que podamos ver algunas ilustraciones que nos van a ayudar mejor a conocer, ¿verdad? Un poco más acerca de la cultura y de cómo era el templo en aquel tiempo y bueno, cómo eran las vestiduras de los sacerdotes, los ornamentos que tenía eh, el templo por dentro, el tabernáculo, ¿verdad? Todo eso nos lleva un poquito a entrarnos, a adentrarnos dentro de la cultura del pueblo hebreo, ¿no? Y digamos que hacernos una imagen, imaginarnos cómo sería, ¿no? En aquel tiempo todo aquello. Aquello, el primer templo que hizo Salomón es, bueno, tuvo que ser una barbaridad de majestuosidad, de todo lo que, el oro, de todo la construcción, cómo fue construido, ¿verdad? Bueno, en fin, bueno, seguimos con lo nuestro. Aquí tenemos la lista de abreviaturas. Aquí tenemos una introducción, el propósito del porqué de esta Biblia, de algún modo guía para el lector de la Biblia de estudio NBLA, ¿verdad? Y aquí te cuenta un poco el propósito del porqué de esta Biblia. Luego aquí tenemos palabras divinas y palabras meramente humanas, ¿verdad? Luego tenemos aquí la comprensión y la enseñanza de la palabra de Dios, perspectiva doctrinal, características distintivas de la Biblia, etcétera, etcétera. Bien, luego tenemos aquí el prefacio. Aquí nos hablará un poquito acerca de esta versión, que es la Nueva Biblia de las Américas, fielmente, digamos que, bueno, pues a los textos originales. No los originales, porque realmente los originales verdaderos que se escribieron por la mano de los profetas y de los apóstoles no los tenemos, ¿no? Pero sí que de algún modo las copias de copias de los más cercanos, de los mejores manuscritos de copias que hasta el día de hoy tenemos, ¿verdad? Entonces, esta Biblia, digamos que no tiene el enfoque, digamos, como el Textus Receptus, ¿no? La línea, por ejemplo, que lleva en algún caso la de la Reina Valera del 60, ¿no? El Textus Receptus. Esta tiene más bien una dinámica de la base de la crítica textual, ¿verdad? De los textos críticos que, bueno, que son otra línea de interpretación, otros manuscritos, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que, bueno, tiene unos principios de traducción bastante buenos. El texto hebreo dice aquí que la traducción del Antiguo Testamento se ha usado la Biblia hebraica Esteguartensa, que es la que se ha revisado por completo en el aparato crítico de la Biblia hebraica, ¿verdad? Luego tenemos aquí, por ejemplo, el Nuevo Testamento, que está en el griego, ¿verdad? Y que se ha prestado gran atención a los últimos manuscritos descubiertos para determinar el mejor texto posible. En general, se ha seguido el texto del Novum Testamentum Grace de Nestle Aland, en su 27ª edición. Disculpadme porque yo a veces para el inglés y todas estas cosas, creo que los que ya me conocen un poco, soy bastante malo. Aquí tenemos los traductores de la Biblia, ¿verdad? Y los colaboradores, traductores de la LB, la Biblia de las Américas, y los colaboradores de la traducción, ¿verdad? Bien, luego tenemos aquí un panorama general de la Biblia. Tenemos aquí el plan de Dios para la historia, las promesas y las predicciones de Dios, advertencias y maldiciones de Dios, etcétera, etcétera. Un panorama general de la Biblia, que es lo que Dios presenta para el ser humano, ¿verdad? Como Dios, a lo largo de la historia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, Dios ha tenido un plan, un propósito para con el hombre. Después de la caída, pues el Señor siempre ha querido traer redención y salvación, no solamente a su pueblo escogido, sino a todos aquellos que realmente guardan los mandamientos del Señor, creen en Él, verdaderamente en una fe verdadera, hay un arrepentimiento verdadero, genuino. Entonces Dios ahí tiene que bendecir y Dios tiene que traer salvación, ¿verdad? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sobre todo en el Nuevo Testamento, más en una fe basada en la persona de Cristo, porque en el Antiguo Testamento no podían creer en el Mesías porque realmente aún faltaban muchos años, ¿no?, para que naciera el Señor. Pero sí una fe verdadera, ¿verdad?, que apunta a la persona de Dios,
y ser fiel a Dios, a su palabra, ¿no? De sus mandatos, ¿vale? Luego tenemos aquí el Antiguo Testamento, ¿vale? Tenemos en cada libro de los 66 libros que tenemos, vamos a ver una introducción, no ni mucho menos tan exhaustiva como la Biblia de Estudio Teológico, una introducción, bueno, pues concisa, pero bastante, al mismo tiempo, bastante relevante. Luego lo vamos a ver, una línea de tiempo, de fechas, ¿no? Y luego el autor, quién es el autor, en qué año fue escrita, el tema principal del libro, de la carta, etcétera, ¿no? Bien, aquí tenemos la teología y las fechas del Antiguo Testamento, los componentes esenciales de la historia del Antiguo Testamento. Bueno, aquí te habla del monoteísmo, la creación y la caída, la elección y el pacto, pertenencia al pacto, las partes del Antiguo Testamento en relación con la historia, el Antiguo Testamento como escritura cristiana, bueno, etcétera, etcétera. Fechas del Antiguo Testamento que las tenemos aquí, ¿verdad? Y el calendario hebreo comparado con el gregoriano moderno. Este es el mes hebreo, el mes gregoriano. El primer mes es Abid o Nisan, antes del cautiverio, ¿verdad? Luego tenemos entre marzo y abril, que este sería el gregoriano, etcétera, etcétera. Bueno, esto es para dar un vistazo porque la verdad es que la letra, bueno, aquí es muy chiquitita y no se distingue muy bien. Bueno, luego tenemos aquí la introducción, primer libro de la Biblia, Génesis, y aquí tenemos la introducción al primer libro. Aquí tenemos la línea de tiempo, que es lo que habíamos comentado hace un momento, una línea de tiempo que abarca desde la creación. Luego tenemos el llamamiento de Abraham, que fue en el año 2091 a.C., son fechas aproximadas. Luego tenemos Israel, que va a Egipto, allá por el año 1876 a.C. Luego tenemos Éxodo de Egipto, que es cuando salen de allí, para allá para el año 1446 a.C. Luego tenemos aquí lo que habíamos dicho antes, autor del libro, la fecha en que fue escrito y al destinatario a quien va dirigida, en este caso el libro de Génesis. El tema central, que te hablaría aquí un resumen del tema central del libro de Génesis, y luego tenemos los temas fundamentales, ¿no?, que se desarrollan en cada libro. Bueno, pues así vamos a tener cada introducción siempre, ¿no?, de los 66 libros. Luego tenemos aquí, pues como siempre, una introducción, ¿no? Luego tenemos aquí un bosquejo, introducción a Génesis, ¿no? Sigue aquí, y aquí tenemos el bosquejo, un bosquejo, y siempre en cada bosquejo vamos a ver un mapa geográfico, ¿no?, para poder situarnos mejor sobre las ciertas tierras bíblicas de aquel tiempo y de aquella época. Y luego ya tenemos aquí lo que es la Biblia, el primer libro de la palabra del Señor, que es el Génesis, escrito por Moisés. Tenemos en columna 2, bueno, luego vamos a ver más parte de la Biblia que es mucho más extenso lo que es el texto bíblico, pero aquí en estas dos columnas, ¿verdad?, tendríamos los pasajes bíblicos, y luego de aquí para abajo, de línea para acá, tenemos, digamos que los comentarios bíblicos. Tenemos dos tipos de comentarios bíblicos. Uno que es como este, que tiene un color un poquito así, un pelín diferente, lleva casi prácticamente la misma dinámica que en la Biblia Estudio Teológico. Entonces, aquí hay un tipo de comentario que te hace un resumen. Aquí te dice, por ejemplo, de estos comentarios vamos a ver en toda la Biblia, por ejemplo, Génesis capítulo 1 y versículo 1. Y abarca hasta el capítulo 11, versículo 26, que es donde habla, y aquí te dice el tema, ¿no?, de todo esto, desde el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 11, verso 26. Y te habla de la historia primitiva, ¿no? Y aquí te hace un resumen acerca de todos estos 11 capítulos que tiene que ver con la historia primitiva. Esto es mejor leerlo en casa. Tipografía, bueno, tipografía de esta Biblia, bueno, para mí, bueno, dicen que es una tipografía 10. Yo no voy a discutir que sea tipografía 10, si lo dicen algunos hermanos, que para mí es una tipografía 9, pero bueno, bien, dejémoslos ahí. Luego tenemos ya, a partir de aquí, luego ya tenemos los comentarios, donde ya empieza versículo a versículo, y desglosando, por ejemplo, capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 2, verso 3. Luego, capítulo 1, verso 1, en el principio, ¿no? Y ahí te va dando la explicación, y así, etcétera, etcétera. Y luego, de esto sabías que hay 900 nada menos repartidos por toda la Biblia. Dice aquí, en la Biblia hebrea, el título de Génesis es el principio y las primeras palabras del libro.
y las primeras palabras del libro. El título en español está relacionado con la palabra griega Génesis, que significa principio. O sea, ¿sabías que la palabra Génesis significa en español en el principio, ¿vale? En el origen? Bien, pues de esto vamos a tener, ¿ves? Aquí ya, por ejemplo, el texto a 2 columnas, ¿verdad? Aquí ya tenemos más texto de la palabra del Señor, ¿verdad? Y, bueno, aquí los versículos, digamos que tenemos en columna de 2, si te fijas bien, la hoja es bien blanca, donde mejor se puede ver mucho mejor lo que es la letra. Luego aquí, ¿ves? Aquí tenemos una línea divisoria y aquí tenemos los comentarios bíblicos y luego tenemos aquí, ¿sabías qué? ¿No? Cuando habla aquí, por ejemplo, ¿sabías qué? Vamos a leerlo. Dice, ¿sabías qué? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios expresó, hagamos al ser humano, Génesis 1.26. Esta frase podría ser el primer indicio en la Biblia de que Dios existe como tres personas en una, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los cristianos lo denominan doctrina de la Trinidad. Bueno, recordarles y decirles que los más estudiosos ya lo saben, tampoco hace falta argumentar mucho más, que la palabra Santa Trinidad realmente no aparece en la Biblia. Es una palabra que no recuerdo bien, así que no voy a decir el nombre porque no quiero meter la pata, pero sé que fue, en cierto modo, por primera vez un teólogo, por, por el año, no lo voy a poner tampoco, luego lo buscaré y en el vídeo pondré la foto de la persona y la fecha en la cual creo que este hombre, este teólogo, por primera vez dice la Santa Trinidad, ¿verdad? Que es una palabra que realmente no aparece, ni lo vamos a encontrar, no aparece en la Biblia, sino que este hombre de algún modo pues lo relacionó así y le puso ese nombre. Seguimos, ¿no? Tenemos las referencias cruzadas, aquí abajo, al final del todo, una línea divisoria muy chiquitita que apenas ni se ve, pero bueno, bien, ¿no? También, el que tiene buena, digo chiquitita que no se ve casi, porque yo la verdad es que ahora mismo tengo las gafas quitas porque yo de cerca no necesito gafas, pero como estoy un poquito aquí de distancia, bueno, pues sí que es verdad que se me hace un poco pequeña, pero es bastante legible, ¿eh? O sea que se ve bastante bien. Y luego aquí tenemos a lo largo de toda la Biblia, ¿vale? Todos los perfiles de los personajes bíblicos. Aquí tenemos el perfil de Adán, ¿vale? El perfil de Adán, cuyo nombre significa hombre, que fue el primer ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? En fin, y bueno, pues de esto vamos a tener, bueno, pues por toda la Biblia repartido, ¿verdad? Que son una bendición, la verdad que es una bendición. Bueno, pues así tenemos, ¿sabes? ¿Sabías qué? Bueno, aquí tenemos toda la Biblia así de esa manera. Bueno, pues vamos al libro, por ejemplo, al libro de los Salmos, donde tenemos primera y segunda Crónicas. Aquí tenemos, por ejemplo, Jerusalén en la época de Nehemías. Bien, Salmos, Proverbios. Bueno, aquí tenemos los versículos, si te fijas bien, todos en vertical, ¿vale? En orden, que es como me gustan a mí. Mientras que los textos de lo que es el texto bíblico, si te fijas bien, en este caso no viene, por ejemplo, sino que viene, por ejemplo, versículo 1 aquí, versículo 2 aquí, versículo 3 por aquí repartido, o sea, no viene en una forma, no viene en una forma perpendicular, ¿verdad? Sino que viene distribuido el versículo. Así que, bueno, pues, ¿qué deciros de esta Biblia? Que yo personalmente os la recomiendo. Vamos a ir viendo, vamos al Nuevo Testamento y vamos a ver algo que, bueno, yo lo he echado en falta, pues porque soy a veces un poco crítico, lo he echado en falta, pero sí que es verdad que no he visto, digamos que entre Malaquías bueno, lo que es el Evangelio de Mateo, hasta que llega Cristo, es el periodo intertestamentario, ¿no? Yo me esperaba que sí que lo iba a tener, pero no lo tiene. Bueno, que es un periodo de tiempo de 400 años que no se levanta ningún profeta y que, bueno, sucedieron una serie de cosas en las cuales, bueno, una serie de guerras con los macabeos, etcétera, etcétera. Pero bueno, luego tenemos aquí teología y cronología del Nuevo Testamento. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es la persona de Jesús? La obra de Cristo en la cruz, las promesas del Espíritu Santo, el pecado, la fe, el arrepentimiento, la Iglesia como pueblo de Dios y la cronología del Nuevo Testamento. Aquí tenemos otra tabla, ¿verdad?, de fechas cronológicas acerca de la persona de Cristo, ¿verdad? No, todo esto es muy relevante. Todas las fechas, ¿verdad?, acerca de
lo que es el ministerio de Jesús aquí en la tierra, perdón, y todo acerca del Nuevo Testamento, no solamente de Jesús, sino también de todas las cartas que escribieron los apóstoles, y también tenemos incluso fechas, por ejemplo, de Flavio Josefo, que publica en Roma la guerra de los judíos allá en el año 77-78. Por ejemplo, en el año 79, Pompeya y Herculano son destruidas por la erupción del Vesubio, ¿vale? O sea, que tiene una serie de fechas y en cada fecha te da un acontecimiento histórico, ¿verdad? Bien, luego tenemos aquí el Evangelio de Mateo. Aquí tenemos la línea de tiempo, de fechas: nacimiento de Jesús en el 5 a.C., ministerio y muerte de resurrección de Jesús para allá, para el año 28 al 33, y después de Cristo, y luego del año 55 al 65 se escribe el Evangelio de Mateo. Autor, fecha y destinatarios, tema central, propósito, temas fundamentales, bosquejo, y como he dicho antes, siempre en cada bosquejo vamos a ver un mapa geográfico que nos sitúa un poco sobre la tierra de Israel, ¿vale? Sobre la tierra de Israel. Tengo que decir algo. Bueno, no lo voy a decir porque a lo mejor algunos, que a lo mejor en la caja de comentarios van a decir, bueno, me parece que te falta conocer más de historia. Pero no estoy de acuerdo con el nombre de Palestina, porque realmente Palestina, lo poquito que he podido indagar, y sé, yo no soy un teólogo ni tampoco soy un maestro de las escrituras, simplemente soy un siervo de Dios que sirve al Señor de una medida como cada uno de nosotros queremos y deseamos, con todo el agrado y nada más, ¿verdad? Pero es verdad que la palabra Palestina fue cambiada por un emperador, donde le dijo que quiénes eran los, y hizo una pregunta, ¿no?, al Consejo, y dijo: ¿quiénes son los que realmente querían fastidiar al pueblo de Israel? ¿Quiénes son los que atacaron e hicieron más daños al pueblo de Israel? Que eran los filisteos. Los filisteos, bueno, pues a partir de ahora se va a dejar de llamar Israel y le vamos a poner Filistea. La palabra Filistea, o filisteos, ¿vale?, en latín significa Palestina. Entonces, la palabra Palestina realmente no es original, no tiene que ver con el pueblo de Israel, porque Palestina fue cambiada por un emperador. Dijeron, bueno, a partir de ahora se le va a llamar así, para fastidiarlos más. Bueno, esto es una sucesión de cosas que ocurrieron históricamente, ¿no? Bueno, bien, seguimos en el Evangelio de Mateo. Me hubiera gustado pues que las letras de Jesús estuvieran en rojo, pero no lo están. Así que nos vamos a fastidiar y esperemos que si hacen otra Biblia, que hay otra Biblia también basada en Editorial Vida, que es, digamos, es también basada en la misma fuente, pero un poquito más significativa, más para el estudiante principiante, porque esta es para el estudiante, pero ya un poquito más formado, pero la otra ya es para personas un poquito más principiantes y que realmente es aún más condensada que esta. O sea, esta aún tiene 12.000 notas, la otra no recuerdo muy bien, pero sí que es verdad que es un poquito más concisa aún. Bien, luego tenemos aquí, tenemos al final, bueno, aquí tenemos otra ilustración, que es el templo de Herodes en la época de Jesús. Ese realmente sería el segundo templo, es el templo de Zorobabel, que ahí lo estaban restaurando. Y luego, aparte de ahí, vamos a pegar un salto, ¿verdad? ¿Qué línea interpretativa tiene esta Biblia? Bueno, pues tiene una dinámica evangélica clásica al estilo de Reformado, ¿vale? Ustedes saben que Wayne Grudem es continuista y es premilenialista, y de algún modo premilenialista en el tema escatológico. Pero bueno, sabemos que la línea de ellos, de todos los hermanos que trabajan aquí, son de una línea calvinista, ¿verdad? Entonces, es verdad que en ciertos puntos, bueno, pues lo que realmente dan es una interpretación equilibrada y varias interpretaciones, y luego ya cada uno, bueno, pues siempre nos vamos a inclinar por una o por otra, ¿no? Pero la verdad es que los comentarios están muy bien. Bien, luego las herramientas que tiene un montón de artículos, y esa es la parte que vamos a hacer ahora. Vamos a ver. Tenemos la parte que es el plan de Dios para la salvación. Hay un panorama en cuanto a la creación de Dios, a la rebelión del hombre, qué puede hacer para salvarnos de nuestra situación desesperada, ¿no? ¿Verdad? Aquí tenemos, bueno, pues estos artículos que te dan mucha información y son de mucha bendición.
y que al mismo tiempo aportan bueno, pues, bueno, una bendición, sobre todo una información que realmente nos bendice, nos hace bien y nos nutre y nos forma como cristianos verdaderamente que nos gusta estudiar la palabra de Dios de una manera coherente, ¿no? Y fiel a la palabra. Tenemos que ser estudiantes que realmente estudiemos con integridad, ¿no? Las cosas, ¿no? Y seriamente. Luego tenemos el artículo La importancia de la Iglesia para crecer en Cristo. Luego tenemos aquí cómo leer y entender la Biblia. Estoy quitando aquí los separadores. Cómo aplicar la Biblia en la vida cotidiana. Esto es tremendo, esto es fundamental. La necesidad de obedecer la palabra de Dios, importantísimo, esto es súper relevante. La Biblia en la acción. La Biblia en mi vida, cómo enfrentar situaciones específicas. Al leer la Biblia debemos permitirle que lea en nuestro interior. Amén. Porque si yo leo la Biblia, mire usted, como si esto fuera el periódico, un cómic, esto no sirve para nada. Esto es un libro más. ¿Qué diferencia hay entre la palabra de Dios y un buen libro que haya ganado un Pulitzer o haya ganado, no sé, premios o etcétera, etcétera? Bueno, pues la diferencia es que un libro está escrito desde una inspiración, una mentalidad humana, pero la palabra de Dios dice en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios, no por hombres, sino por Dios, que es útil para enseñar, para convencer, para redarguir en justicia, ¿verdad? 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, ¿verdad? Vamos a buscarlo en un momento y lo leemos. Segunda Timoteo, vamos a buscarlo porque a mí me encanta este texto donde dice 2 Timoteo 3:16 y dice así la palabra del Señor. Vamos a leer en la versión NBLA, Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra de Dios. Dice toda escritura, leemos aquí, está aquí. Dice toda escritura es inspirada. Inspirada significa que tiene el soplo divino. O sea, cuando yo cojo aire, usted va al médico y usted coge aire y dice el médico, coja aire, ¿verdad? Y cogemos aire, ¿no? Pues digamos que la palabra de Dios tiene el soplo de Dios. Ha sido inspirada. Los profetas, los santos profetas, los apóstoles fueron inspirados, fueron llenos del soplo divino. Toda la escritura es inspirada, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y es inspirada por Dios. Esa es la diferencia que hay entre la palabra de Dios y cualquier libro secular. La palabra de Dios es poderosa, es dunamis, ¿verdad? Es como una espada de doble filo, Hebreos 4:12. Entonces, cambia, transforma, te da una nueva perspectiva. Es por medio de la palabra que Dios habla a las vidas, no por medio de sueños, no por medio de revelaciones nuevas, porque ya está todo revelado en su palabra. Y es por ella que por medio de la palabra podemos conocer y entender, como dice Romanos 12:2, cuál es la santa y perfecta voluntad de Dios. Entonces dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿para qué? Para enseñar. ¿Para qué más es útil la palabra de Dios? Pues es para reprender, es para corregir. Necesitamos ser corregidos por Dios. La palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Amén. Me encanta este libro, este pasaje. Me van a disculpar porque han venido mis nietos, que hacen más ruido que nada, pero bueno. Bien, seguimos. Luego tenemos aquí la parte que dice cómo leer y entender la Biblia, que ya lo hemos visto antes. Cómo aplicar la Biblia en la vida cotidiana. Y luego tenemos esta parte de aquí que es verdades bíblicas. Verdades bíblicas. A ver, porque las hojas se me están pegando en los dedos. La palabra de Dios, la doctrina de la Escritura. Ahora, verdades cristianas importantes de la doctrina. La doctrina como vestido, la doctrina como afecta a todas las áreas de la vida. Dios y solo Dios. La sana doctrina. ¿Por qué prestar atención a la doctrina? ¿Es importante la doctrina? Sí. ¿Es importante la enseñanza bíblica? Sí. Porque si la palabra de Dios y la doctrina bíblica no la tenemos arraigada, inherente en nuestra vida, no sirve para nada. Si usted tiene una mala enseñanza, una mala doctrina, su vida espiritual va a ser
errada y va a ser torcida. Pero si usted tiene una sana doctrina en su vida donde la ponemos en práctica, entonces su vida se establecerá, ¿eh? Su vida llevará un camino, bueno, pues recto, de equidad, como Dios demanda, ¿no? Como Dios quiere. Pero claro, todo depende de qué clase de doctrina es la que estamos siendo adoctrinados. Bueno, pues aquí la verdad es que aquí en Verdades Cristianas tenemos muchos temas. El Dios que hizo todo en el universo y nos invita a llamarlo Padre. La doctrina de Dios Padre, los decretos de Dios, los atributos de Dios, la doctrina de Dios. Esto es como tener un pequeño teología sistemática, ¿no? Parecido, es como la Biblia de estudio teológico, ¿no? Que tiene al final, digamos, que esa pequeña resumen de la teología sistemática que tiene el hermano, ¿no? Luego aquí tiene la doctrina de la salvación. Bueno, la verdad es que aquí tenemos bastante material, muy bueno, la verdad, para ser instruidos en las escrituras. Luego tenemos un glosario, que como siempre digo, el glosario es una palabra y que luego te la explicas, es algo como tener un diccionario. Y luego tenemos aquí el índice de tópicos, ¿verdad? En un índice de tópicos tenemos un montón de palabras, de temas, por ejemplo, aquí tenemos la palabra agradecimiento, ¿verdad? La palabra agradecimiento, a partir de agradecimiento, te aparece ¿a qué? A Dios. O sea, te aparecen la forma, los versículos bíblicos que, por ejemplo, de agradecimiento a Dios lo expresan y dicen los que ofrecen ciertos sacrificios. Agradecimiento a Dios, los que expresan, y aquí te aparecen todos los textos, ¿verdad? Bíblicos, pasajes bíblicos que tienen que ver con el agradecimiento a Dios, lo que expresa, ¿verdad? Luego, por ejemplo, agradecimiento a Dios, agradecimiento con motivos de agradecimiento, ¿no? Luego tenemos aquí cosas relacionadas con la gratitud. Bueno, pues aquí la verdad es que luego tenemos agricultura, ¿no? Y aquí pone cosechas importantes y todos los pasajes bíblicos que hablan sobre las cosechas que son importantes, ¿no? Agua. Y luego dice, Dios la controla. Y todos los pasajes bíblicos que hablan sobre que Dios controla el agua. Usos en general, ¿no? Para qué sirve el agua y para qué utilizaban el agua. En fin, etcétera, etcétera. Bueno, pues así tenemos todo lo que dice esto para hacer un estudio acerca sobre un tema. Es buenísimo, ¿eh? Yo por ejemplo, yo te lo recomiendo. Por ejemplo, barba, ¿no? Hay un tema, la barba. Con relación a, bueno, con la lepra, con las prácticas paganas, con los sacerdotes, la gente prominente, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Bárbaro, ¿no? Batalla, bautismo del Espíritu, bautismo en agua. Bueno, pues así tenemos desde la A hasta la Z índice de tópicos. Esto para hacer, y repito por segunda vez, que se hace un estudio sobre un tema, te va a venir de lujo, porque te van a venir muchos textos. Por ejemplo, aquí dice yo soy. El nombre de yo soy fue revelado por primera vez a Moisés cuando el Señor dijo tal, ¿no? Esto lo pasa que es bíblico y te habla un poco acerca del yo soy. Luego tenemos aquí los colaboradores, el comité de supervisión editorial, colaboradores para las notas de estudio. Y luego ya, bueno, aquí tenemos esto, ¿no? Lo que son los mapas a todo color. Los mapas a todo color, que son unos cuantos los que tenemos, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, tenemos un montón de mapas a todo color. Unas láminas muy bonitas. Unos colores muy definidos. Y bueno, creo que hasta aquí este es ya lo que es la reseña de la Biblia de estudio NBLA, Nueva Biblia de las Américas. Bueno, en primer lugar quiero pedir disculpas por muchas cosas, porque he estado bastante tiempo, digamos que un poquito aparcado, sin hacer nada. En fin, he tenido unas ciertas circunstancias que han venido sobre mi vida y sobre mi casa y he tenido que estar solucionando ciertas cosas y me ha sido imposible. Así que bueno, si te ha gustado, dale un like. Si te gusta esta reseña, compártela. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete para que te puedan venir las nuevas notificaciones del próximo vídeo o próximo audio que podamos subir. Amén. Dios te bendiga mucho, muchas bendiciones y hasta la próxima. Un saludo.